Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía profundiza su caída. El DANE reveló que durante el tercer trimestre de este año hubo una contracción en el Producto Interno Bruto. Con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, analizaremos las causas, los sectores más afectados y veremos lo que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Repuntan las ventas directas en Colombia. Nuestro país se ha vuelto referente internacional de las ventas por catálogo y por medio del voz a voz. Más de 2 millones de colombianos encuentran el sustento diario vendiendo ropa, cosméticos, accesorios y muchos otros productos sin necesidad de abrir un local. Cambios a los subsidios monetarios. El Departamento de Prosperidad Social anunció que desde enero habrá reformas en los programas de Renta Ciudadana, Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Sin Hambre. Les contaremos cómo quedarán. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que indudablemente es la cifra económica del día. Menos 0,3% y corresponde a la contracción que tuvo la economía colombiana durante el tercer trimestre de este año, según las cifras reportadas hoy por el DANE. En este informe del Departamento de Estadística se evidencia que la economía colombiana tuvo una caída, lo cual es un resultado muy por debajo de las expectativas que tenían la mayoría de los analistas. Y precisamente para repasar estos datos y encontrarles una explicación, quiero saludar al director de FEDesarrollo, al doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenas noches, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Aquí me van a poner, mientras yo le hago esta primera pregunta, un primer gráfico y es la evolución trimestral del crecimiento económico de Colombia. Doctor Mejía, aquí cuando empezamos a salir del peor momento tras la pandemia, arrancando el 2021, un pico de crecimiento económico bastante fuerte en el segundo trimestre de 2021 del 19% y empieza una desaceleración marcada con ciertas volatilidades. El año pasado no nos fue tan mal, también con crecimientos bastante importantes, pero desde el tercer trimestre de 2022, mire lo que ha pasado con el crecimiento económico hasta llegar en el tercer trimestre de este 2023 a una cifra del 0,3% negativa. ¿Podemos decir con esta gráfica que Colombia está en recesión económica? No todavía, Víctor. Mire, cuando se habla de la recesión, típicamente se refiere a 2 trimestres consecutivos de caídas en la actividad económica. Hasta ahora tuvimos esta sorpresa negativa de una contracción del 0,3% en el tercer trimestre. En nuestros cálculos creemos que el cuarto trimestre va a ser ligeramente positivo, así que por ahora muy marginalmente nos estamos escapando de una recesión económica. Ahora, no estamos en recesión económica, dice usted. Pero mire lo que pasó en el segundo trimestre de este año, 0,4%, tercer trimestre de este año, menos 0,3%, repitiendo estos datos. Y cuando miramos las cifras de inflación, como que todavía estamos en los 2 dígitos, se ha venido moderando, pero no cae sustancialmente. ¿Podemos decir entonces que Colombia está en un escenario de estanflación, es decir, estancamiento económico acompañado de una alta inflación? Víctor, le diría que la probabilidad de que lleguemos a una estanflación es un poco más alta con este dato, pero todavía no es cierta. En particular, de nuevo ratifico porque nosotros estimamos todavía que en el cuarto trimestre la economía colombiana va a tener un crecimiento positivo. De todas maneras, las cifras son muy preocupantes, naturalmente, como usted bien lo menciona, una inflación que está en el 10,4%, muy alta, muy por encima de la meta del Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%, y una economía pues que ya muestra cifras de contracción y especialmente en 3 sectores muy importantes, la construcción, la industria y el comercio, que pues no tuvieron cifras positivas en este tercer trimestre del año. Doctor Mejía, precisamente aquí mis compañeros de producción me ponen las cifras sectoriales. Industria manufacturera, con una caída del 6,2% en el tercer trimestre de este año frente al mismo periodo del año pasado. Comercio, caída del 3,5%. Construcción, caída del 8%. La economía como un todo no está en recesión, pero estos 3 sectores sí están en recesión económica.
Pues mire, si usted mira el comportamiento del segundo trimestre, estos tres sectores también habían tenido una caída de su actividad productiva. Entonces, en términos sectoriales, seguramente sí podríamos hablar de una recesión. Ahora bien, para el caso del comercio y la industria, también hay que decir que venían de 2 años de un crecimiento extraordinario, de 2 dígitos durante el 2021 y el 2022, lo cual naturalmente afecta esa capacidad de crecimiento en este año. No es el caso del sector de la construcción. El sector de la construcción ha sido un sector que infortunadamente no ha tenido una recuperación post-pandemia. Las cifras han sido muy negativas y ahí sí que pues vemos una preocupación adicional, porque no es que estemos viendo un efecto base, sino que estructuralmente después de la pandemia el sector de la construcción pues no ha levantado cabeza. ¿Qué está pasando con estos tres sectores particularmente, doctor Mejía? Industria manufacturera, comercio, construcción, ¿por qué están cayendo tan duro? Pues mire, yo le diría que aquí hay varios factores que están afectando el comportamiento del crecimiento económico y mucho de lo que está pasando tiene que ver con la evolución de la inversión, no solo de la pública, sino también de la privada. Si usted mira en el segundo trimestre de este año, habíamos tenido una caída de la formación bruta de capital fijo, que es la forma técnica en la que se conoce la inversión, del 11%. Bueno, del 7.7%, perdón, segundo trimestre de este año. Bueno, en este tercer trimestre una caída del 11%, aún mayor. Es una caída muy grande y hay varios factores que están impactando esto. El primero, usted y yo lo discutimos muchas veces el año pasado en el contexto de la reforma tributaria, advertimos que la reforma iba a subir el costo de uso del capital, es decir, iba a desincentivar la inversión y seguramente una parte de lo que estamos viendo tiene que ver con esos efectos negativos de la reforma tributaria, especialmente en la parte empresarial. Obviamente, el apretón monetario, la subida de la tasa de intervención del Banco de la República, que está en el 13.25%, es otro factor que impacta negativamente la inversión porque afecta justamente el costo del financiamiento. Y en tercer lugar, le diría que la incertidumbre. Claramente hay temores frente a algunas reformas, en particular la reforma laboral, que es bastante gravosa para el empleo formal, y también algunos elementos sectoriales, específicamente en la construcción, justamente en la vivienda y también en el sector minero energético, que han generado ruido y seguramente ha también causado que los planes de inversión que se han venido planteando pues se vayan aplazando hasta tanto no se resuelva esa incertidumbre en la parte de reformas estructurales y en algunos sectores que han tenido, digamos, un ruido regulatorio. Doctor Mejía, me le acabo de robar una gráfica que usted puso en redes sociales precisamente sobre el tema que está mencionando y es la caída en la inversión en Colombia. Pues digamos, nosotros entendemos los colombianos cuando hablamos del crecimiento económico, cuando nos hablan, por ejemplo, del comercio, de la industria, de la construcción, digamos que captamos bien las cifras, pero es que este indicador es muy técnico y hasta el presidente Petro habló hoy de él. Se llama la formación bruta de capital fijo, si no estoy mal. Y aquí usted muestra esta gráfica muy descendiente, ya con una contracción del 11%. ¿Por qué este indicador le resta tanto a la actividad económica del país? Pues mire, no es el indicador más importante por el lado de la demanda, hay que decirlo. El más importante es el consumo de los hogares, que actualmente pesa 3/4 partes del PIB. Es decir, lo que pase con el crecimiento de la demanda de los hogares es absolutamente fundamental para entender el comportamiento del consumo, al menos del PIB, del crecimiento económico, al menos en el corto plazo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la formación bruta de capital fijo, más conocida comúnmente como la inversión? La inversión es lo que permite sostener el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la inversión se refiere a la adquisición de maquinaria y equipo, a la inversión en tecnología, que es justamente lo que le da esa capacidad a la economía para tener cifras de crecimiento económico saludables, no solamente ahora, sino en el mediano y largo plazo. Cuando usted ve entonces en esa gráfica que publiqué esta tarde una caída del 7.7% en el segundo trimestre y del 11% del total de la inversión en el tercer trimestre, pues eso es un muy mal augurio para el crecimiento futuro. Por eso nuestro énfasis en las medidas que se deben adelantar justamente para poder darle la vuelta a esta dinámica de la inversión y ojalá pues que tengamos cifras más favorables en los próximos meses. Doctor Mejía, ¿está reaccionando en este momento ante estas cifras de decrecimiento, contracción económica del tercer trimestre de este año el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el hombre que maneja las finanzas públicas, que maneja la economía del país? Lo invito a que miremos su declaración y ya vuelvo para que usted me ayude a entenderla. Veamos lo que dice el jefe de la cartera económica. Aquí hay que trabajar en dos. Tenemos que recuperar la economía y la recuperación de la economía pasa por obras civiles
y vivienda, esencialmente, que es construcción, y porque en la actividad industrial se vuelva a dinamizar en términos de que se sustituyen importaciones. El país ha dejado de importar. La gran pregunta es por qué no se están produciendo en Colombia, si tienen el aparato productivo, si tienen la capacidad instalada. Doctor Mejía, ¿esta es la fórmula? ¿La fórmula del ministro de Hacienda es la correcta para reactivar la economía, para darle la vuelta a estas cifras? Pues mire, ayuda especialmente el componente que habla el ministro de Hacienda sobre las obras civiles. Lo mencioné al principio cuando discutíamos las cifras sectoriales. Uno de los sectores con peor desempeño en la pospandemia ha sido el sector de la construcción. La construcción tiene dos grandes componentes. La vivienda, digamos, que depende no solo del sector público, sino también, por supuesto, del sector privado, pero también las obras civiles, justamente que era lo que mencionaba el ministro, que tiene que ver con las obras de infraestructura que se hacen desde el orden nacional y también, por supuesto, desde el orden territorial, municipios y departamentos. No ha tenido buena dinámica las obras civiles, hay que impulsarlas. Pero le diría que si no se resuelven los temas de incertidumbre con las reformas estructurales, con los temas regulatorios en la vivienda, en el propio sector de la infraestructura, por ejemplo, leí la noticia esta mañana de que no se van a subir otra vez los peajes, que era una propuesta que se había planteado para resolver en este mes de noviembre. Todo eso es ruido para la inversión y ratifico, eso genera un frenazo en la inversión privada, que es lo que estamos viendo justamente en los últimos 2 trimestres que ha publicado el DANE. Doctor Mejía, una última pregunta. También reaccionó el presidente Gustavo Petro. La verdad, reconoció que las cifras son muy malas y también tiene sus fórmulas. Dice que se necesita mayor, no solo inversión privada, que es esta gráfica que usted me está mostrando aquí, sino una mayor inversión también del sector público, y que para ello Colombia no debe mantener esa línea de pensamiento neoliberal, así lo dijo el presidente Petro, que establece, por ejemplo, controles, autocontroles para el gobierno de turno, como la regla fiscal. Eso está siendo interpretado por muchos analistas como la intención del gobierno de querer modificar la regla fiscal, inclusive desaparecer la regla fiscal. ¿Esta puede ser una opción? Víctor, primero una aclaración. Esta gráfica que publicamos esta tarde incluye toda la inversión, la pública y la privada, y ahí, exacto, ahí tenemos un problema que no es solamente del lado privado, sino también del lado público. Ahora bien, frente a la eventual modificación o suspensión de la regla fiscal, así como cuando en su momento lo planteó el director de Planación Nacional y dijimos que no era una buena idea, pues ahora que lo está de alguna manera lanzando al aire el presidente de la República, ratificamos que no es una buena idea. ¿Y por qué? Varias razones. Colombia, después de la pandemia, subió sustancialmente su deuda pública. Se ha venido reduciendo, pero está a niveles cercanos al 57% del tamaño de la economía. Antes de la pandemia era el 50%, así que no hemos hecho todavía la tarea de volver a los niveles de deuda que teníamos en el 2019. El gasto público. Si tuviéramos un gasto público bajo, diría, bueno, hay algo de espacio para aumentar el gasto público, pero resulta que el gasto sin intereses del próximo año va a ser el más alto de la historia como porcentaje del tamaño de la economía, 20% del Producto Interno Bruto. Y además, el déficit fiscal del próximo año va a superar el de este 2023, va a ser cercano al 4,5% del PIB. Luego, no hay espacio para aumentar el gasto público, estamos en niveles de gastos altos, estamos en niveles de déficits altos, y esto justamente es lo que ha ocasionado que las tasas de interés que le cobran al gobierno nacional están en niveles muy altos y bastante por encima de algunos pares de la región. Así que no es el camino, hay otros elementos que se pueden plantear, como lo hemos venido discutiendo, pero ratifico, no es una buena idea pensar en cambios o modificaciones o suspensiones a la regla fiscal de Colombia. Es que otro indicador que reveló hoy el DANE era el de la formación bruta de capital solito, y ahí hubo una caída del 33%. ¿Ese indicador es solo inversión privada? No, mire, la diferencia entre la formación bruta de capital fijo y la formación bruta de capital es que este último incluye la variación de inventarios. Por eso es mejor mirar la categoría de formación bruta de capital fijo, que es realmente la inversión que hacen las empresas en ese trimestre. Y ratifico, tiene que ver con inversión en maquinaria y equipo, inversión en transporte, inversión en ciencia, tecnología e innovación, entre otros elementos. Muy buena esa explicación. Doctor Mejía, gracias por este análisis. Una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. A ustedes, Víctor, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Las cifras del decrecimiento de la economía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que los centros de diagnóstico automotor ya no tendrán que expedir pólizas contra choques simples. Les contamos por qué.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Cada vez más personas se encuentran en las llamadas ventas directas, una forma de trabajo digno y un sustento para asegurar los ingresos de las familias. Y en esta materia Colombia es un país que se destaca en el ámbito internacional. Para hablar del tema quiero saludar a la doctora Elizabeth Acuña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ventas Directas. Doctora Acuña, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muchísimas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar acompañándolos en esta oportunidad. Muy contentos nosotros también. Doctora Acuña, ¿cómo puedo entender este concepto de las ventas directas? ¿A qué se refieren ustedes? Bueno, la venta directa es esa actividad que puede realizar cualquier persona a través de las compañías que desarrollan este tipo de negocios. Son esas compañías que utilizan catálogos o que desarrollan redes multinivel para impulsar estos negocios. Es una actividad independiente que hacen las personas en el momento que quieren, con las metas que se quieren proponer y con un portafolio de productos y con el respaldo de unas compañías muy importantes alrededor del mundo. Ah, pero sí hay detrás una gran compañía, ¿sí? Como que pone a disposición sus productos, su marca, para que las personas hagan las ventas directas. Porque yo le quería preguntar por casos particulares. Por ejemplo, tengo una amiga que hace unos postres muy sabrosos y los vende directamente a sus amigos. ¿Ella no entra en esta categoría? No entra en la categoría de venta directa por una sencilla razón. En nuestro caso, nuestro sector, como te digo, tiene el respaldo de grandes marcas que producen sus productos o que los importan, y las personas lo que hacen es comprar esos productos a un precio, revenderlo a otro, y la diferencia es lo que se genera como ingreso adicional. En el caso de los multiniveles, pues es ayudar a otras personas a hacer exactamente lo mismo, desarrollar ese liderazgo, y se gana por la comercialización de los productos y por la creación de las redes que también comercialicen, todo fundamentado en la comercialización de productos. Y es importante mencionar, Víctor, que para el caso de la venta directa, esa independencia es lo más valioso y que las personas tienen la ventaja que no van a tener competencia con el retail, es decir, nuestras marcas no tienen la venta de productos a través de grandes tiendas, de grandes superficies, sino todo se hace a través de persona a persona. Ese es el gran diferencial de la venta directa. Son las personas las que se encargan de hacer la comercialización, contar los beneficios de los productos, contar los beneficios de ingresar a este negocio para generar ingresos adicionales y, por supuesto, mejorar la economía de las familias. ¿Cuántas personas pueden estar metidas en este negocio aquí en Colombia particularmente? Para el cierre del año 2022 tuvimos cerca de 2,5 millones de personas, yo digo siempre de familias beneficiadas con este tipo de actividad. Nosotros, pues desde ayer venimos reportando una caída muy fuerte en términos generales del comercio. Hace unos minutos aquí entrevistaba al director de Fedesarrollo, quien me contaba que en parte por ese desvanecimiento que ha tenido el comercio en términos generales, pues la economía tuvo una contracción durante el tercer trimestre de este año, sumado a la construcción y a otros sectores, la vivienda, etcétera. Pero este segmento de las ventas directas, ¿cómo se está comportando? ¿Está creciendo o está cayendo también? Mira, afortunadamente todo lo que pasó en pandemia ayudó a que nuestro sector se potencializara y tuvo un crecimiento de 2 cifras. Estuvimos cerca al 16% de crecimiento en el 21-22. En el año ya 22, digamos que el comportamiento fue más normal y nuestro crecimiento fue del 8%. Sin embargo, sigue siendo importante porque seguimos creciendo. Pero sí es cierto, Víctor, y comparto la posición de Fedesarrollo que sí el comercio para este año ha estado más difícil. Nosotros estamos, digamos que nos mantenemos flat respecto a las ventas del año inmediatamente anterior, pero sí a partir del segundo semestre se siente que la economía está, digamos, en no tan buenas condiciones como estaban antes. En todo caso, el discurso de nuestro sector es muy benéfico porque las personas que necesitan ese dinero adicional, que necesitan completar sus finanzas, ven en este sector la posibilidad de generar esos ingresos adicionales para completar lo que se necesita. No hace falta hacer una gran inversión en dinero. Por el contrario, muchas de nuestras marcas afiliadas otorgan crédito a las personas que quieren empezar el negocio y la persona simplemente adquiere los productos sin pagar, los vende y cuando ya los vende hace el pago a la compañía. Entonces eso le permite que pueda hacer esa generación de ingresos de una manera más sencilla y con el respaldo de las marcas que, como te menciono, son muy importantes. ¿Qué categorías pueden atraer más a los vendedores o pueden llegar a generar más volúmenes de ventas?
Bueno, nosotros tenemos una categoría que tiene una participación del 41% en el mercado, que es cosméticos y cuidado personal, es decir, todo lo que es champú, cremas para la piel, desodorantes, por supuesto los maquillajes. Tiene esa participación muy importante, pero accesorios y ropa también tiene una participación del 31%. Le siguen bienestar, por ejemplo, con el 8% en participación, todo lo que tiene que ver con suplementos dietarios, con vitaminas. Entonces, digamos que son las categorías que más participación tienen en este momento en el mercado. Uno a veces va a un establecimiento comercial y se encuentra muy buenos vendedores. Eso le empacan a uno el par de tenis, el pantalón, etcétera, pero seguramente se están ganando un salario mínimo, 1,5 salarios mínimos. En términos de ingresos, ¿cómo les va a las personas que se meten a este mundo de las ventas directas? Mira, Víctor, el 97% de esos 2.5 millones de personas generan ingresos adicionales y solamente el 7%, digamos, que viven de estos negocios. Pero todo es muy relativo y todo depende de lo que la persona necesita y quiera. Entonces, hay señoras que entran a este tipo de negocios o se afilian al catálogo para un tema específico y puntual. Por ejemplo, llega Navidad. Viene enero, que son matrículas, uniformes, entonces entran a los negocios por ahí en julio, agosto, hacen la actividad 3 meses, se ponen unas metas específicas. Bueno, necesito cada mes generar un ingreso de 500.000 pesos, con ese 1,5 millones pues voy a poder comprar los regalos de Navidad, la ropa de mis niños. Entonces se vuelve un tema que a veces es estacional. O una persona dice, bueno, perdí mi empleo, soy profesional, quiero ver en este tipo de negocios la posibilidad de cambiar mi vida, volverme independiente, y se profesionalizan en estos negocios, sobre todo en los multiniveles, y viven de estos negocios. Entonces va a depender mucho de lo que la persona necesita y quiera, y eso es parte de lo valioso de este sector, que va a depender mucho de lo que yo quiera hacer, de lo que necesite y del tiempo que le voy a dedicar. Pero como te digo, un 7% de esa población vive de estos negocios, no solamente esa persona, sino sus familias. Los ingresos se fundamentan en lo que genera la venta directa. Pero para muchas otras es simplemente complementar esa economía. Hay muchos universitarios que ven en este tipo de negocios la posibilidad de ahorrar para el Congreso, porque quieren hacer una especialización, pero es ese dinero complementario para esas actividades que son adicionales al normal, ¿no? Como a la actividad normal de su día. Usted me acaba de decir que de pronto muchas señoras tienen tal resultado o tal otro resultado, pero ¿este es un negocio exclusivo para las mujeres o qué tanto los hombres estamos incursionando en este mundo de las ventas directas? Nosotros tenemos en este momento el 84% de población son mujeres, pero hay un 16% de hombres. Entonces, para mí es muy importante, si bien es cierto, esto es un sector que promueve y ayuda mucho el desarrollo de las mujeres. Es decir, esta es una actividad que para estas señoras que se dedican a la casa, que están pendientes de sus hijos, de su esposo, que en la mañana quizás se les va el tiempo entre el desayuno, arreglar la casa, el almuerzo, y que tienen un rato libre en la tarde, es un negocio. Es perfecto, porque pueden hacerlo sin descuidar o sin dejar de hacer esa labor tan importante que es la del hogar. Pero de nuevo, hay muchos hombres y muchas mujeres incluso también que tienen un trabajo tradicional. Entonces, no sé, la señora que quizás trabaja en una empresa, pero también tiene los catálogos que le muestra a sus compañeros de oficina y de nuevo le sirve para completar esas finanzas personales. O la persona que tiene un negocio independiente, los dueños de los salones de belleza, porque pues digamos que nuestro portafolio complementa el servicio que prestan las peluquerías, entonces el maquillaje o el producto para el cabello, entonces también se apoyan en los catálogos para generar esos ingresos también adicionales. Entonces es un negocio que al final de cuentas tiene un componente de responsabilidad social muy lindo, porque es una posibilidad para cualquier persona, independientemente de lo que haga. Bueno, ya me cuenta usted las cifras de Colombia, pero de pronto nos podemos comparar con otros países para ver cómo estamos en términos de ventas directas. Sí, y me encanta esa pregunta, Víctor, porque en el 2021 nosotros cerramos en la posición número 15 del mundo como el país con mayor participación en venta directa. En el 2022 ganamos una posición y estamos en ese ranking mundial ocupando la posición número 14. Entonces nos llena de orgullo ver cómo nuestro sector en Colombia se ha vuelto una opción muy importante para mejorar la economía de las familias y de los hogares. Doctora Acuña, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Signo Pesos. Que esté muy bien. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, Víctor.
Así se comporta el mundo de las ventas directas en Colombia. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos a cuál zona del país están llegando los funcionarios de la DIAN para controlar la factura electrónica. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Renta Ciudadana, uno de los programas banderas de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, comenzará el próximo año para asumir las ayudas económicas que el Estado entregará a las comunidades más vulnerables. La entrada en vigencia de esta nueva política social hace modificaciones a dos de los programas vigentes que hoy existen en el país. Veamos. A partir del 1 de enero próximo, Familias en Acción y Jóvenes en Acción se modifican y entran a ser parte del sistema de transferencias monetarias, que tendrá 3 componentes. El primero es Renta Ciudadana, que inicia con 2.700.000 familias, dirigido a madres cabeza de hogar, con niños de primera infancia o donde exista algún integrante con discapacidad que requiera atención permanente. La ayuda será de 500.000 pesos cada 45 días. El segundo componente es Colombia sin hambre, para hogares en pobreza extrema, como lo explica Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social. Depende de la conformación de cada hogar, pero sería más o menos hasta 500.000 pesos por hogar cada 45 días. El tercer punto es un bono para motivar a las familias al uso de los programas del gobierno en educación y salud para sus hijos. Será un bono anual entre 500.000 a 1 millón de pesos por logro. Para tener acceso a estos programas ya no será necesaria la inscripción de los usuarios. Cada uno de los hogares identificados será a partir del registro social de hogares del Departamento Nacional de Planeación, que se está construyendo. Y adicional a eso, cada una de las bases censales que tienen las entidades. En esto, obviamente, está el CISBEN. Eso sí, habrá controles para evitar colados. Hemos hecho unas mesas de trabajo con la DIAN para que ellos realmente nos puedan certificar que la persona que está recibiendo una transferencia es una persona realmente que no cuenta con unos ingresos acordes para poder tener un sostenimiento y que realmente podamos evitar cada uno de los colados. El costo de Renta Ciudadana, Colombia sin hambre y fortalecimiento de capacidades podría superar los 9 billones de pesos. Y la Corte Constitucional tumbó la norma que ordenaba la expedición de pólizas de seguros contra choques simples que debían ser entregados por los centros de diagnóstico automotor, junto a la revisión técnico-mecánica. ¿Qué pasará con quienes la habían adquirido ya? Aquí les contamos. Esta póliza que cubría choques simples en las vías del país y que desde hacía 2 meses se estaba entregando junto con la revisión técnico-mecánica ya no va más. La razón, la Corte Constitucional estableció que los centros de diagnóstico automotor no tienen la facultad para expedir las pólizas. Esta póliza a cargo de los CDA sin ningún costo para el usuario asignaba una carga desproporcionada y rompía cualquier principio de causalidad con el deber ser de estos establecimientos de comercio. Hoy madrugamos a averiguar si aún están entregando las pólizas junto a la revisión técnico-mecánica. Ya no hay la obligatoriedad de la expedición de dicha póliza a cargo de los centros de diagnóstico automotor, que estaba poniendo en riesgo financiero la estabilidad del sector. Pero sin la póliza, entonces, ¿cómo queda la tarifa de la revisión técnico-mecánica? Y esperamos sentarnos con el Ministerio del Transporte para revisar las mismas y para cobrar el precio justo, y ojalá que sea una tarifa única para no tener inconvenientes de guerra de precios en los centros de diagnóstico automotor. ¿Y qué podría pasar con las pólizas que ya se habían entregado? Consultamos a un experto. Es que estas pólizas de protección o de responsabilidad civil extracontractual que han sido expedidas con vigencia de 1 año probablemente van a terminar su vigencia y su protección. Pero téngase en cuenta. Para el demandante, los CDAs podrían pedirle a la empresa aseguradora devolverles el dinero de las pólizas adquiridas. La OCDA estarían en posibilidad de solicitar la revocatoria de las pólizas con la devolución de las primas proporcional, dado que ha desaparecido. Los representantes de los CDAs aseguraron que muchos estaban quebrando por los costos financieros de adquirir estas pólizas. 6 centros de diagnóstico automotor en el país cerraron porque no tuvieron condiciones de poder continuar por situación económica. Es importante aclarar que esta póliza contra choques simples no es la misma que adquieren los propietarios de vehículos anualmente para protegerlos contra todo riesgo.
Y la DIAN avanza en su campaña para que el comercio de todo el país cumpla con la obligación de expedir la factura electrónica. Ahora, estas visitas se realizan, atención, en el eje cafetero. Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos de la DIAN, nos cuenta todos los detalles. Cecilia Rico Torres, directora de gestión de impuestos de la DIAN. En una nueva jornada de facturación y cobro a los morosos, estamos en el eje cafetero haciendo visitas en las ciudades de Pereira, Manizales y Armenia. En esta ocasión se adelantarán 450 visitas a facturadores para asegurarnos de que estén cumpliendo con los requisitos de la facturación y que la estén entregando al consumidor, pidiendo solamente 3 datos: el nombre, la identificación y un correo electrónico. De igual manera, estaremos visitando más de 2.600 comerciantes morosos que deben en el eje cafetero más de 26.000 millones de pesos. La cartera total de Pereira, Manizales y Armenia llega a los 150.689 millones de pesos. Exijamos la factura es una de las pocas deducciones que podremos solicitar como declarantes de renta el año 2024 cuando declaremos nuestros ingresos del año 2023. Simplemente debo asegurarme como consumidor que me expidan la factura con la identificación clara del nombre, el número de la cédula. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.976 pesos con 84 centavos, subió más de 13 pesos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 1,82%, se ubicó en $80 con 97 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.437.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24%, acción más valorizada, Canacol Energy con una ganancia de 4,89%, acción que más cayó, Celsia, retroceso de 2,86%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las siguientes son las 3 compañías de automóviles más grandes del mundo por número de empleados. Volkswagen de Alemania tiene 676.000 trabajadores. BYD de China con 570.000 y Toyota de Japón con 375.000 empleados. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.